Ya estamos con el primer invitado en el día de hoy, que es nada menos que nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Godoy, que nos habla desde Paraná, Entre Ríos. Buenos días, Carlos. Buen día, Mario. Buen día a tu audiencia. Y digamos que muy contento de retomar esta intervención. Vamos a ver si podemos continuarla, ¿no? Eso es casi responsabilidad mía. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Vos participaste en el programa cuando teníamos menos horas, así que ¿por qué no lo podrías hacer ahora que tenemos más tiempo? Pero vayamos, porque el tiempo es increíble, porque tenemos más horas y cada vez nos quedan más invitados afuera, es decir, que el programa ha ido creciendo, no solo en audiencia, sino también en cantidad de invitados que, bueno, gozan de poder establecer un diálogo con nosotros y poder, a través del programa La Brújula en Radio La Luna, comunicarse con los oyentes y, lógicamente, paso el chivo, de paso, después encontrar todos estos reportajes en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Pero claro, yo quiero dar los 3 primeros pasos que quiero contigo, que los podés desarrollar vos o si querés te lo voy preguntando, pero el primer paso es sobre el análisis de la familia Etcheverry. El segundo paso es el análisis del proyecto Artigas. Y el tercero es la intersección entre la familia Etcheverry y el proyecto Artigas. Si esto lo podés más o menos sintetizar en pocos minutos, después tengo lógicamente un conjunto de otras preguntas. Sí, a favor tenemos hoy que estamos hablando con el diario del lunes, ¿no es cierto? Los hechos sucedieron ya hace unos días, ¿no es cierto? Empezaron el día 15, algo, medio un pequeño relato debemos hacer, ¿no es cierto? Porque, bueno, fue bastante difundida la acción y los hechos posteriores a la acción de ocupación de un campo de la familia Etcheverry en Santa Elena, a la entrada de la ciudad de Santa Elena, una ciudad costera, una ciudad que está sobre el río Paraná. Uh-huh. Y bueno, eso se hizo que, como vos bien dijiste, era originalmente una disputa familiar en el plano judicial por la sucesión del padre de estos hermanos Etcheverry. Se transforma en un hecho político, que llega a tener una trascendencia nacional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿por qué se da esa situación? Bueno, vos mismo en los títulos que ponés, ¿no es cierto? Se trata de una familia poderosa, por sus propiedades agropecuarias, por sus explotaciones, por su intervención política y fundamentalmente porque fueron los fundadores de un diario que sería para Paraná, para la provincia de Entre Ríos, algo así como La Nación o Clarín en el orden nacional, un diario que tuvo su peso político trascendente. Y los miembros de la familia Etcheverry, justamente a través de esa intervención, esa dirección del diario, de este medio de prensa, durante más de 100 años, bueno, fueron creciendo en su peso político. Claro. O sea que tienen tierras, participan en política y son dueños del diario más importante de Entre Ríos, allí en Paraná. Claro. Justamente habría que decir en este punto que ese diario es uno de los negocios cuestionados por una de los hermanos, por la hermana mujer, por Dolores. Uh-huh. Porque en los últimos años ese diario se vende en un negocio no muy claro, ¿no? En un negocio que hacen dos partes políticamente opuestas. La familia Etcheverry, la familia más grande, no, es decir, están los tíos también de Dolores, los hermanos del padre de Luis, que muere en el año 2009, uh-huh. Y que da lugar a este proceso de sucesión tan discutido entre la hermana y sus 3 hermanos.
ese proceso de negociación no claro, digo yo, no me meto a hacer otras definiciones porque, bueno, creo que se sobreentiende. Sí, claramente. Hay un negociado ahí, hay un negociado donde hay cosas que están en la justicia, precisamente por denuncia de la misma Dolores. ¿Cómo se hizo esa venta del diario donde prácticamente se vacía el diario? Se vacía de su patrimonio. Ese patrimonio pasa a las manos de estos dos sectores que definí uno y no definí el otro, ¿no? El sector de la familia Echeverría, que está identificado, por lo menos en las últimas generaciones, no en las primeras, no en el fundador del diario. Si tengo tiempo lo describiría un poquito, porque es muy interesante. En las últimas generaciones se fue identificando con posiciones políticas de derecha, dentro de los radicalismos, ¿no es cierto? Hasta que se funda el PRO y Luis Miguel Echeverría y sus hermanos varones participan del PRO y llega a ser, como todos sabemos, ministro de Industria del gobierno de Macri. De Agricultura. De Agricultura. Bueno, el otro sector es el gobierno peronista. El gobierno peronista ha pasado de Bustia a Ribarri y ahora Bordé, que bueno, personajes que son personeros del poder justicialista, fueron organizando este proceso de negociación que yo digo, lo califico de no claro, ¿no es cierto? Y se han quedado con el diario. Es decir, que el diario lo tendría una parte la familia Echeverría y otra parte esta élite del justicialismo. Sí, el grueso de las acciones, la línea editorial, que es lo importante, ¿no es cierto?, es hoy favorable al gobierno provincial. Ah, mira vos. Es muy interesante ver a este punto, diría yo también, cómo se van combinando en ciertos negocios materiales, concretos, intereses políticos opuestos. Se me viene a la mente un momento, voy a dar un salto, ¿no es cierto?, en el relato, en el momento donde, ocupado la estancia de la familia Echeverría por el grupo de Grabois y Dolores, y una de las hermanas, el primer juez que interviene, intenta hacer una conciliación. Sí. En esa intervención del juez también, por una denuncia de violencia, ¿cómo se dice?, violencia de género, el mismo juez le prohíbe hacer determinada declaración referida a su hermana y no estar en la tranquera de la estancia. Y en ese momento la policía de Entre Ríos va a hacer efectivo ese mandato de la justicia. Sí. Es decir, hacerlo retirar de la cercanía del estaba en la tranquera, ¿no es cierto? Sí. A los hermanos Echeverría. El principal de ellos, el más grande y el que fue ministro, Luis Miguel Echeverría, bueno, se ofusca y discute con el oficial. Discute en términos bastante duros. Pero en un momento dice que venga, él dice, métame preso, defina qué va a hacer, pero yo de acá no me muevo, una cosa así, ¿no es cierto? Y en el mismo momento dice que venga Gustavo a meterme preso. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Bordé. El gobernador de Entre Ríos. Es decir, ¿qué quiero yo transmitir con este pequeño relato, con esta descripción de esa anécdota, de ese momento, de esta situación que se dio en Santa Elena? Que a pesar de lo que se muestra por afuera,
la oposición política, las diferencias políticas se dan dentro de una élite que tiene contactos, que tiene diálogo, que tiene conocimiento entre sí y que tiene negocios también, que tiene negocios comunes. Déjame traducirlo para nuestros oyentes. Hay una grieta y entonces la gente se polariza por uno de los campos de la grieta, pero por abajo de los campos y de abajo de la grieta hay vasos comunicantes de negocios, de políticas y de otras cosas, de manera tal que la grieta es una suerte de ficción de entretenimiento, pero que en realidad por abajo las coincidencias son muy grandes. Así es. Bueno, seguí. Aclaramos lo del diario, volvamos al hecho, ¿no es cierto? Que el hecho, bueno, ha sido bastante difundido, pero yo creo que habría que describirlo en pocas palabras. El hecho es la ocupación de el casco de una estancia, que es, la estancia es de la familia Echeverri, y el casco también. En esa estancia sí, si hay tiempo lo desarrollaremos, lo trataremos un poquito, tienen incorporada de manera bastante oscura unas 250 hectáreas que eran de una escuela agrotécnica y que originalmente eran parte de los terrenos, de los campos, eran la estancia del frigorífico Santa Elena, el frigorífico de los ingleses, el frigorífico de la Bowling. Bueno, o sea que en forma poco clara incorporaron a su estancia 250 hectáreas. Así es. Es decir, esa venta no la hace el Estado, sino un órgano, no es un ente del Estado, sino el órgano de liquidación del frigorífico y todo su patrimonio, donde estaba esta estancia, donde estaba el frigorífico, que era una factoría con puerto, con buque fluvio marítimo, tenía un buque muy moderno, bueno, de los años 70, pero que llevaba la producción a Inglaterra directamente. El buque cargaba en Santa Elena y iba a los puertos ingleses. Y tenía una oficina en el mercado de Smithfield en Londres. Eso lo expropió el gobierno de Sergio Montiel. Ajá. Eso lo expropió el gobierno radical, y el gobierno de Busti, el primer gobierno peronista después de Montiel, lo privatiza y es el órgano de liquidación, el órgano de privatización, el que hace este negocio. ¿El negocio cuál fue? Bueno, que hicieron una entrega y nunca más pagaron nada. Bueno, está bueno. Yo repito como un loro lo que vos decís, pero para que quede grabado, porque en la conciencia pública las palabras... Quiere decir que había una factoría de los ingleses con 250 hectáreas que producían carne. Perdón, ahí la estancia completa eran miles de hectáreas. Hay que pensar que ese frigorífico faenaba miles mensuales de cabeza. Está bien. Trabajaban miles de personas. Era una ciudad de 20.000 habitantes donde la ciudad vivía del frigorífico. Claro. Esto era mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y eso, para cerrar el asunto del frigorífico Santa Elena, nunca se terminó de reparar. Eso se debe a la ciudad de Santa Elena. Hay una deuda de la ciudad de Santa Elena por la pérdida, por la incapacidad de los gobiernos de salvar esta pérdida, tratar de hacer una recomposición, una reingeniería de el funcionamiento de esa factoría, que los edificios están. Está privatizado con 200 obreros trabajando de los miles que trabajaban antiguamente, ¿no es cierto? Bueno, ahí cerremos esta cuestión, esta referencia a Santa Elena, que para mí es muy importante. Es decir, a Buenos Aires llega la información de lo central
políticamente, ¿no es cierto?, mediáticamente, pero es importante en esta comunicación que tenemos tratar de transmitir estas aristas que la prensa de Buenos Aires no la va a transmitir. Claro. Ahí hay una herida abierta, una herida social, industrial, que es la ciudad de Santa Elena y su pérdida de una gran fuente de trabajo que había allí, en un gran centro agroindustrial que tenía el norte de la provincia. Bien, bueno, cerremos entonces el capítulo de Santa Elena, quedemos que incorporan a sus tierras 250 hectáreas que pertenecían a este frigorífico, a esta factoría. Eso lo hace el padre de estos hermanos. Es decir que, el que fallece en 2009. Claro, digamos que Dolores también está ahí, dentro de ese negocio. No estará directamente, el negocio lo habrá hecho el padre. Pero es parte del asunto. Bueno, y acá yo creo que corresponde decir a este punto que se da una alianza muy llamativa entre Grabois. Yo creo que hay suficiente información sobre Grabois, sobre su grupo, ¿no es cierto? Sí, Juan Grabois. Se puede calificar, yo creo, de izquierda dentro de este frente de todo que hizo el peronismo. Hablando de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es decir, esta cuestión, lo llamativo de esta cuestión es que se da justamente con una Dolores Echeverri, una persona que es muy representativa de la más alta burguesía argentina. Sí, no son dos elementos sociales que tengan digamos parecido. Bueno, algunos dicen que la familia Grabois tiene 2.500 hectáreas, así que habría algún parentesco. Claro, Leonor Echeverri dice, ¿por qué no van a... Leonor Echeverri, la viuda de Luis Echeverri, dice, ¿por qué no van a ocupar las tierras de la madre de Grabois? Eso no sé si lo conocía, pero hay una declaración. Sí, lo conozco y también quiero ver si puedo entrevistarlo a Juan Grabois y también le haría la pregunta. Claro. Yo trataría de obtener el vínculo con Dolores Echeverri, lo puedo hacer eso, para que la entreviste. Bueno, ¿cómo no? Eso lo podemos hacer. Dale. Bueno, esta conjunción, esta alianza que se produce, entre Grabois y Dolores, yo defino acá, ¿no es cierto?, ya una conclusión, para mí favorece los intereses de Dolores. Favorece porque le da una entidad mediática, política, nacional a su pelea familiar por cuestiones muy materiales, la sucesión del patrimonio de su padre, ¿no es cierto? No hay acá en Dolores una idea política detrás, un pensamiento, unos principios. No hay tradición en su vida, en su historia, de defender este tipo de programa político, bueno, de programa económico. Interesante esto que decís, porque desde aquí lo desconocemos totalmente, claro. Claro. Yo creo que es totalmente su interés, un interés muy específico, muy material. La vida que ella ha hecho ha sido una vida de gran burguesía, de aristocracia. Vivió en Buenos Aires siempre, estudió en Buenos Aires, trabajó en La Nación. Bueno, lo que yo puedo conseguir de descripción de personas que la han tratado y conocido, de periodistas amigos, un periodista, por ejemplo, que ha sido corresponsal de La Nación, bueno, la describen como una buena persona, nada más, ¿no es cierto? Hay un antecedente, en este punto también es interesante recordar que hay un antecedente con su esposo, ahora está separada ella, que era
descendiente de Giralde, de que escribió Segundo Sombra. Mira vos. Ella hace una ocupación con el marido, con Giralde, creo que hace como 20 años de esto, del casco de la estancia de la sucesión de Ricardo Giralde. ¿No lo conocías eso? No, claro, es una información, realmente es una información de lujo lo que nos estás contando. Claro, y justamente se produce una situación familiar entre los otros descendientes de Giralde y el marido de ella. Con hechos, bueno, no sé si se pueden decir de violencia, pero sí hechos que no son amables, vamos a decir, ¿no? Bueno, ahí lo que señalás me llevaría a dos conclusiones que quiero que me las ratifiques o no. Por un lado, hay un modus operandi por parte de ella, y por otro lado, una experiencia. Hay una experiencia y además hay una picardía en esta alianza que tiene con Juan Grabois. Yo lo veo así. Hay una picardía. Yo veo que quien gana acá es Dolores. En la alianza entre, no que gana el asunto, sino en la alianza entre Grabois, que no sé si corresponde decir que ella lo usa, Grabois. Bueno, no vayamos tan lejos. Bueno, Leonor, la madre, lo dice al revés. Dice Grabois la usa Dolores. Pero vos lo ves al revés. Claro, yo lo veo así. Yo lo veo que ella consigue, porque ella ya venía de un par de años atrás tratando de hacer intervenciones mediáticas, aparecía en canales, acá buscaba lazos con otros sectores, con sectores políticos, digamos, opuestos al gobierno de Macri, opuestos a sus hermanos. En Página 12 hizo una denuncia. Yo creo que eso es conocido, capaz que no se le prestó mucha atención, justamente porque no tuvo gran trascendencia en esa acción a través de los medios. Yo me tengo la idea que esto lo imagina la estrategia esta de aliarse a Grabois, lo imagina ella misma, con este antecedente de 20 años atrás también, ¿no? Bueno, ¿y el proyecto Artigas qué es? No sé si te parece bien que hagamos una descripción del proyecto Artigas. No tenemos tanto tiempo más por delante, pero me gustaría que hicieras una descripción del proyecto Artigas. Me parece muy interesante. En principio, acá en la región nuestra, ¿no es cierto?, que el 100% de la población es artiguista, claro. Con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Las élites políticas, intelectuales, la universidad, todo el mundo es artiguista, ¿no es cierto? Es así. El hecho de que le pongan a un proyecto, a un programa y un proyecto de acción, ¿no es cierto? Artigas es simpático. Claro. Que la aliada de Grabois sea una mujer también es simpático, ¿no es cierto? En la aplicación propiamente de las ideas, yo creo que ahí pierden en la realidad, ¿no es cierto? Una cosa es hablar, escribir unas ideas y otra es implementar. Sí, claramente. A mí me parece que lo que hicieron, que la televisión lo ha mostrado, que las fotos en los diarios lo han mostrado, es una payasada, dijera alguien, ¿no es cierto? Yo no encuentro una palabra como para decir que yo lo describí de ver algún video, de ver los muchachos, lo vi como un campamento, porque era más lo que mostraban ruedas de conversación, de charla, y muy clase media. Ahí no hay, esta es una definición muy importante, esto que voy a decir, ahí no había campesinos pidiendo tierra, exigiendo tierra, ahí no había campesinos sin tierra que querían hacer producir la tierra. Bueno, vos sabés, te voy a interrumpir un segundo, pero yo vi
en televisión durante unos cuantos minutos un reportaje, no voy a mencionar el canal, y entonces mostraban cómo alguna gente o algunos jóvenes ahí, mientras hacían el reportaje, la cámara enfocaba cómo trabajaban la tierra. Sí. Y mi comentario posterior, que lo hice con mi familia y algunos compañeros, es que esos que estaban trabajando la tierra lo hacían con movimientos que no eran propios de un campesino. Eran propios de una clase media que vos le das una pala y una azada y no saben muy bien cómo se manejan. Entonces yo digo, es más, le dije, tuve que sacar porque sentía vergüenza ajena al ver que trabajaban la tierra de una manera que mi abuela era campesina, la vi trabajar en el fondo de mi casa y eran otros movimientos propios de un campesino. Estos eran una persona de ciudad que agarra y se va a trabajar la tierra. Bueno, en fin, no quiero, porque a mí me parece que en definitiva el proyecto de producción de alimentos sanos, la agroecología, es una bandera extraordinaria que debemos defender, pero lógicamente, y además, si fueron a trabajar y no lo sabían hacer, también tenían el derecho de aprender, de manera que no los quiero criticar. Pero hay que criticarlo, por lo menos de mi parte yo pienso, Mario, ¿no? Sí, sí. Porque daña la idea sustancial de la agroecología y algo que es tan o más importante que una producción alternativa a la forma industrial, ¿no es cierto?, que se está desarrollando la agricultura, que es esa idea que el mismo presidente califica de interesante, de descentralizar población desde el aglomerado de Buenos Aires, desde las grandes ciudades hacia el campo. Esa idea de descentralizar y de buscar crear poblaciones agrícolas, que bueno, acá se llevó en el siglo XIX, se llevó adelante, y esa fue la forma de poblar el territorio, es decir, fundando pequeños pueblos, aldeas, pues se fundaban con europeos que vivían en aldeas, ¿no es cierto?, en Europa, con un cinturón de pequeños campos donde se hacían distintas cosas, se hacía agricultura, se hacía huerta, se hacía algo de ganadería, vitivinicultura, trajeron el vino, trajeron el citrus, es decir, una serie de cosas. Esa idea, incluso, mirá lo que voy a señalar, a marcar. Antes de intervenir ahora, yo acabo de leer la nota de Huergo, el director de Clarín Rural. El suplemento del Clarín Rural. Claro, esto va a salir el sábado que viene. A mí me llega el martes. Le preguntan, una periodista le preguntan a Huergo qué opina de lo que dijo Fernández sobre las ideas de Grabois y el proyecto Artigas. Y dice, yo creo que es correcto. Dice Huergo, que es un ideólogo de la agricultura industrial, ¿no? Sí, de la soja transgénica y de todo. Justamente, Huergo dice, recuerda qué buena idea que era la de Alfonsín de llevar la capital hacia el interior, hacia el interior de Argentina, y hace una analogía con el gobierno brasilero allá en los 50 cuando crea Brasilia. Y lleva a la población, ya se van haciendo la idea de que había que poblar el interior de Brasil. Y bueno, y describe una cosa que yo siempre, como uno ha leído estos datos desde hace muchos años, desde joven, siempre muestro, el Brasil nos pasó en hectómetros de vacuno, nos pasó en hectáreas sembradas, nos pasó, por supuesto, en la cuestión industrial, mucho más. Cuando 50, 60 años atrás, Argentina era un país mucho más, en la agricultura, en la industria también, más con más desarrollo.
Bueno, nos fuimos no fuimos, pero en realidad estamos en lo que yo creo que son las cosas centrales. Sí, pero ya tenemos poquitos minutos, Carlos. Sí. Esto quisiera decir yo, no dejar de marcarlo. El proyecto Artigas tiene una idea muy interesante, en general, ¿no es cierto? Esto es llevar la población hacia el interior, y lo que yo aprovecho cuando se discute esta acción que hicieron, ¿no es cierto?, es, acá en Entre Ríos hay 500.000 hectáreas que son fiscales. Es cierto de que muchas de esas hectáreas son en isla. Lo que yo creo que hay que hacer es un plan de colonización de la provincia, rescatando, volviendo a poner en vigencia aquel proceso de colonización que se hizo en el siglo XIX, donde el gobierno provincial le daba crédito, le daba 2 bueyes, estamos hablando del siglo XIX, ¿no es cierto?, las cosas que eran semillas, todo ese tipo de cosas, le ayudaba a construir, le daba materiales para construir su casa, le daba un sueldo a la familia por 2 años, la familia hasta que no tenía las primeras cosechas, tenía cubierta la espalda las urgencias. Claro. Y eso que es poco conocido, eso hay que reivindicarlo y transformarlo en un plan político concreto, real. Las 500.000 hectáreas hoy de fiscales de Entre Ríos están en manos de permisos de uso a grandes productores agrarios, ¿no? Y ganaderos. Quiere decir que sobre tierras públicas, fiscales, que son tierras comunes en definitiva, lucran determinados capitales muy concentrados que hacen explotación agropecuaria. Incluso, pero ahí nadie dice nada, es decir, ahí nadie se queja de que el plus, digamos, la renta que generan esas tierras, que son del Estado, van a parar a los bolsillos de los privados. Justamente, una cosa interesante me viene a la mente, que es el bisabuelo de estos Echeverre, el que fue el primer político, Luis Lorenzo Echeverre, viene a ser, bueno, bisabuelo de esto, no nos metamos más en la familia. Fue gobernador del 31 al 35, fue un gobernador progresista, en mi opinión. Sí, yo he leído opiniones distintas, porque llevan hacia atrás la idea de que esta familia viene de la derecha. Este gobernador, hay que recordarlo, yo no estoy diciendo, tengo la impresión de que era, no, este gobernador hizo una constitución, hizo la convocatoria esa a discutir y hacer la constitución provincial, o digamos actualizar la constitución provincial, y en la constitución se reformó en el 2008, en el 33 en el gobierno de Echeverre se hizo esa constitución y se reformó en el 2008, pero las partes sustanciales de la constitución están vigentes. Y ahí se habla de colonización, se habla de favorecer la constitución de empresas, incluso interviniendo el Estado en el capital de esas empresas. Se favorecen las cooperativas. Se habla en la Constitución de tratar de disolver, de eliminar, anular los impuestos que sean a las ventas. Todavía, casi 100 años después, seguimos con los ingresos brutos. Ese gobierno hizo el Banco de la Provincia, que lo privatizó un gobernador peronista, ¿no es cierto? Y en este momento, no recuerdo otra cosa, pero fue un gobierno muy interesante. Fundamentalmente tiene que ver con esto en la cuestión de la colonización. Claro. Bueno, Carlos, hemos hablado bastante, creo que has aportado mucho. Nos quedó un capítulo que es el papel de la justicia en todo esto. Sí, ahora está ahí.
Claro. Esta cuestión es decir, se desocupó, la justicia ordenó desocupar, y ahora sigue la discusión entre los hermanos. Hay varios frentes judiciales. Están las denuncias que hace Dolores de negociado sobre la venta del diario, sobre incluso cómo se origina la sucesión, hasta duda de que el padre haya estado en conciencia cuando firmó la administración de la sociedad anónima, que es el principal bien que tienen. Bueno, sigue ahí. Claro. Hay cosas encontradas. Creo que hoy o mañana tenía una audiencia en La Paz, Dolores, por la parte de ella que se resiste a la desocupación. Ella se resiste. Bien. Bueno, ahí tiene una causa ella. Así que hay varias causas en un sentido o en otro sentido. Pero hoy el tema está, ese tema que se origina como una ocupación, está en una cuestión en la justicia, ¿no es cierto? Están varias cuestiones en la justicia. Bueno, veremos cómo evoluciona. Claro, Carlos, sí. Hemos tratado de mostrar aristas, ¿no es cierto? Lo de Santa Elena y lo de la colonización sobre las tierras fiscales, que es lo que me parece que hay que ver hoy, ¿no? Sí, con toda seguridad. Me parece que has enriquecido la descripción, la has enriquecido con historias y con propuestas, de manera que esta entrevista tiene un capital muy grande. La vamos a segmentar, te la vamos a mandar, y bueno, a difundirla porque tiene mucha materia prima y muchos elementos. Y después veremos cómo evoluciona todo y volvemos a tomar contacto. Muy bien. Bueno. Bacalú, un abrazo, Mario. Gracias, Alberto, Carlos Alberto Godoy, y un fuerte abrazo desde aquí. Sí. Bueno, ustedes lo han escuchado, nosotros no nos metemos en cuestiones de familia, pero lo que pasa es que esto tomó una notoriedad nacional porque se trató en última instancia de un ring en el que por un lado estaba la familia Echevere, la mayoría de la familia Echevere, con Luis Miguel Echevere, que fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Mauricio Macri, y por otro lado estaba Juan Grabois, que parecía como una mano extendida del Frente de Todos, de manera que esto tomó una dimensión que no hubiera tenido en un contexto distinto y que nosotros jamás hubiéramos abordado como problemática si no hubiera sido por esta dimensión nacional que efectivamente acaparó el interés de todos los medios de comunicación y al cual hoy le estamos dando un análisis más profundo, más pormenorizado, con aristas donde hay sombras, pero también con aristas que generan luces, y son esas luces las que nosotros queremos proyectar al futuro.